Sí, muy buenas tardes a todos los presentes. Deme un momentito para poder presentar. Quiero compartir el PPT que he preparado. No sé si Adeia me permite. Ya, Sí. muy bien. Un segundo nomás. A ver, un segundo que abro el PPT y ahí estamos. Bueno, entonces yo quiero centrarme el día de hoy con el tema que se les ha indicado, concretamente con las cuencas altoandinas, ¿sí? Ese es el tema que ahorita vamos a... Ya, muy bien. ¿Están viendo el PPT? ¿Sí? ¿Alguien me puede indicar? Sí, se está observando Sí, el sí se ve, PPT. sí se ve. Muy bien. Entonces, bueno, simplemente ahí un poco para compartirles la fecha, el logo oficial, y estamos en las lagunas de lo que es la cuenca del Alto Marañón, la Uricocha. Esto es en Huánuco, pero estas cuencas, hay una intercuenca entre el departamento de Lima y el departamento de Huánuco. Entonces, sobre esto voy a centrarme, ¿no? Pero antes de esto, un poco el título de la ponencia. Podemos ver en la esquina superior izquierda la laguna Locacocha, que la vamos a ver en un momentito más, que es fuente de aprovisionamiento de agua de una mina. En el centro estamos viendo la zona de los cactus de la Reserva Nacional de la Chay, aquí en el departamento de Lima. En la esquina superior derecha estamos viendo quizás la culminación de Locacocha, que hemos visto, que es la laguna Lauricocha, muy conocida por Carlis, los estudios de Carlis en los 60 y por haber descubierto el hombre de Lauricocha, justamente al fondo de esta laguna. En la parte inferior izquierda, es una foto que a mí me gusta mucho, es la cordillera del Cóndor, que es en la divisoria, en la ladera hacia el sur, que es para Perú. La ladera norte es la ladera de Ecuador, ¿no? En el centro estamos nosotros en un botadero de la unidad minera recuperada en Huancavelica, y muy cerca, cuando nos dimos cuenta, estábamos acompañados de alpacas, ¿no? Bueno, el día definitivamente estaba nevando. Y en la parte superior, inferior y derecha, tenemos nosotros al proyecto exploratorio minero La Palma, hacia la parte alta de Huampaní, de Cieneguilla, ¿no? Antioquía, antes de llegar a Antioquía, una zona de cactus, son quebradas secas, pero con bastante actividad exploratoria, pequeñas minerías desde la década de 1960. Entonces, un poco esta biodiversidad que en nuestro país convive con actividades, en este caso voy a centrarme más en las mineras, pero en general, este desarrollo que queremos buscar siempre está dentro de ecosistemas que contienen una biodiversidad y funciones ecosistémicas. Sobre eso voy a centrarme y un poco este es el contenido de esta charla. Voy a hablar rápidamente de lo que es biodiversidad, servicios ecosistémicos, objetivos del desarrollo sostenible, las cuencas altoandinas y el estudio de caso que les voy a presentar, ¿no? Si ustedes ven justo en esta parte, esta es la cordillera de El Raura. Y donde estamos aquí es una toma desde la Uricocha, pero hacia
la divisoria, la intercuenca o la parte alta, ¿no? La naciente de la cuenca, ¿no? Desde la capital del departamento, que es Huánuco, hasta esta zona, abajo de este pico, son aproximadamente 7 horas, ¿no? En carretera, ¿no? En camioneta, como pueden ver en la figura. Por eso que ir de Lima es mucho más fácil por Huaura, y justamente pasamos por los baños termales de Churín, y a 2 horas de Churín está esta zona, ¿no? Entonces es más rápido ir de Lima o casi igual de Lima hasta esta zona que de la capital Huánuco a esta zona. Entonces, un punto que quiero un poquito ubicarnos es la biodiversidad en los Andes altoandinos. Si nosotros repasamos un poco, entonces tenemos que hay un dato, bueno, Pulgar Vidal, en las 8 regiones naturales del Perú, nos presenta una referencia que ha sido ya ampliada por otras propuestas. Y aquí lo que yo simplemente quiero precisar es que en la cordillera de los Andes, la región Quechua y las regiones altoandinas representan de la superficie del país el 10% aproximadamente, y de la zona andina, es decir, del territorio andino, que son 511.490 kilómetros cuadrados, representan el 25,6%, ¿no? Entonces, un poco de ellas estamos hablando para ubicarnos en área, y la altitud la vamos a precisar aquí un poco. Estoy usando datos de Salaberry del año 2006, en su libro Macroecología de los Andes peruanos, y aquí podemos nosotros tener las 8 regiones naturales que hemos conocido de Pulgar Vidal, y aquí hay una propuesta de zonas transversales que en realidad la trabaja el doctor Mario Tapia, uno de los quizás más estudiosos de la agrobiodiversidad en los Andes peruanos, ¿no? Entonces, solo para precisar aquí que estamos hablando, para referirnos de esta zona altoandina, de alta montaña, sobre 4.800, pero también se están incluyendo las punas andinas o altiplanos, si estamos en la meseta del Collao, que está en un rango de 4.000 a 4.800, y la Quechua alta, que estaría más o menos entre 3.300 a 4.000, ¿no? Entonces, estamos hablando un poco de estos pisos altitudinales, estas zonas, y también, bueno, es interesante el cuadro porque también está indicándonos los climas, ¿no? No está muy actualizado en los climas, está presentando todavía una propuesta antigua, y por lo menos nos ayuda a hablar de muy frío para la alta montaña. Esto se refiere a menos 0 grados, y Puna frío en el rango térmico de 0 a 7 grados Celsius. Entonces, vamos a seguir rápidamente. Meyers y colaboradores en el año 2000 proponen o resumen un poco la biodiversidad en los Andes. Entonces, en los Andes podríamos tener como especies indicadoras, en realidad es muy vasto hablar de biodiversidad porque tendríamos que incluir genes también. Estos dos grupos representativos, las plantas vasculares, que aproximadamente al año 2000, un número de 4 o 5.000 especies, de las cuales casi el 50%, es decir, 20.000 especies, son endémicas, ¿no?
Es un punto que con mayor detalle discutimos con los estudiantes de la maestría, justamente en el curso que se dicta Biodiversidad y Desarrollo Sostenible, porque vamos a tener especies naturales y también especies exóticas, ¿no? Las plantas vasculares, ¿por qué? Porque tenemos, por ejemplo, el aporte de esta región andina al mundo incluye aproximadamente 80 cultivos. Entonces, se ve reflejado en las plantas vasculares y además en vertebrata, en animales vertebrados, se ha estimado por este trabajo 3.500 especies, de las cuales casi también el 50% son animales endémicos, ¿no? Especies de animales endémicos. Entonces, esa es una característica de criterio de centro de diversidad, por lo cual la zona andina se considera como centro de diversidad, ¿no? Esto ya con mayores detalles de los últimos 100 años, pero ya hasta ya, desde 1900, ya en su estudio de centros de diversidad de plantas, ¿no? Ya estaba indicado los Andes por todo este aporte. Ahora, ¿cuál es la importancia? Que los Andes representan el 1% de la superficie total del planeta, ¿no? Entonces, como en una superficie tan pequeña podemos encontrar esta gran cantidad de número de especies, que definitivamente se sustenta por lo que hemos visto en los aspectos físicos, ¿no? En la altitud, lo que se dio por denominar los pisos ecológicos andinos. El profesor Murra, un gran peruanista, arqueólogo americano, ¿no? Trabajó mucho esto entre los años 1940 y 1960. Entonces, es la geografía, es la altitud, es la precipitación, es decir, el clima más la geología y la geografía, la que ha hecho de que se pueda tener esta gran diversidad en este pequeño tabla en plantas vasculares y animales vertebrados. En realidad, podríamos, no he podido revisar algunas investigaciones de otros grupos, por ejemplo, la microbiología del suelo, que es importante. Nosotros en estudios, por ejemplo, hemos hecho una evaluación integral, evaluación ambiental integral del área de influencia de la mina Santa Bárbara en el año 2018, y teníamos que evaluar bofedales, la parte de microbiología del suelo, la parte química del suelo o del bofedal, para poder entender dinámicas, ¿no? Ahora, ¿por qué les comento Santa Bárbara? Santa Bárbara es la mina más antigua de mercurio en lo que fue la corona española. Entonces, de ahí viene un poco el dicho, y ahora se ha olvidado porque Santa Bárbara cerró en 1976, Huancavelica, tierra del mercurio. Entonces, oficialmente se indica por los archivos de historia que Santa Bárbara inicia en 1700, pero el denuncio fue hecho en 1651, es decir, antes de que se fundara la ciudad de Huancavelica. Entonces el denuncio se hizo en Ayacucho. En el año 71 recién se funda el Huancavelica, ¿no? Entonces hay en Huancavelica un arraigo, como en muchas ciudades de los Andes, Cerro de Pasco, tenemos Puno, Ancash, de actividad minera colonial, pero en realidad es actividad minera que data de mucho más tiempo, ¿no?
incaica y preincaica. Entonces, ¿por qué también les menciono Santa Bárbara? Santa Bárbara está ubicado también en Cuenca Altandina, en Divisoria, en Intercuenca, y es una zona alpaquera por excelencia. Es decir, vamos a encontrar también lagunas, como el caso que les voy a presentar ahora, pero también vamos a encontrar mucha alpaca y vicuña, pero principalmente alpaca. Entonces, sustentada en bofedales. Entonces, es una riqueza muy fuerte. Entonces, que, como vemos, está representado. Son bofedales, plantas vasculares, estos animales vertebrados, alpaca, es decir, estos camélidos sudamericanos. Muy bien. FAO publica en el 2014 una revisión también en la zona andina de áreas protegidas, ¿no? Y podremos ver que Perú tiene en montaña, es decir, Andes, es el 27% respecto al total nacional, ¿no? Entonces eso es algo muy importante en nuestro país con tanta historia, manejo y aporte, ¿no? Entonces yo solo cerraría como genetista de plantas, indicando de que los Andes, como otras áreas de nuestro territorio nacional, han sido un centro de domesticación de plantas domésticas, es decir, cultivos, pero también de animales domésticos, ¿no? Como el más representativo, el cuy. Entonces, con eso cerraría un poquito esta parte. Y también complementar, hay toda portales con DESAN y hay grupos solamente de estudio de bofedales, ¿no? Entonces, indicar que esto es un ecosistema característico de la zona altoandina. Están ubicados entre 3.500 a 4.900 metros sobre el nivel del mar, en puna húmeda y xerofítica, y como los Andes van desde el norte del Perú hasta Argentina, ¿no? Entonces, les llaman ecosistemas hídricos porque oscilan dependiendo del año en el contenido de agua. Es decir, que pueden ser tener agua sobre el suelo o sin agua en el suelo, pero van a estar saturados. Un poco por eso le llaman híbridos acuáticos terrestres. ¿Por qué son importantes los bofedales? Porque principalmente son esa esponja, es decir, van a almacenar temporalmente agua dulce, es decir, agua para consumo, tanto animales domésticos como para las personas. Entonces, eso es muy importante por las características agropecuarias de los Andes, ¿no? Solo que como comentario, siempre me queda lo de mis profesores agrónomos de La Molina, el potencial de tierra agrícola cultivable en el país, el potencial es un poco más del 2% del territorio nacional, pero el real no llega al 2%. Entonces, por eso que es importante ecosistemas como los bufeales que contribuyen a esta provisión alimentaria, asegurar la producción alimentaria. Finalmente, recordar toda la biodiversidad y también los bofedales, además de los impactos ocasionados por el hombre, los antrópicos, ¿no? Pastoreo, construcción de microrepresas, minas y otra serie, la misma urbanización, también se encuentran impactados por el cambio climático, ¿no? Entonces, como sabemos, este cambio climático causa aumento de temperaturas y también cambios en los regímenes de precipitaciones, ¿no? Entonces, a largo plazo, esto puede resultar en desecación. Cuando ya uno empieza a estudiar bofedales,
podría encontrar situaciones como calientes en la provincia de Candarave, en Tacna, donde uno puede encontrar tanto hacia la ribera derecha e izquierda del río, 50 humedales, y entonces uno los estudia justamente por los ojos de agua que alimentan los bosreales, y tranquilamente hay dinámicas naturales de desecamiento de estos manantiales, y justamente también se produce que los bosreales se sequen. Entonces hay una dinámica natural, pero siempre va a estar ahora asociada muy fuertemente a los cambios, el cambio climático, ¿no? Entonces, régimen hídrico y aumento de temperaturas. Hay muy pocos programas de monitoreo de biodiversidad en los Andes, especialmente altoandinos. Por eso es importante mencionar esta red andina de monitoreo en los Andes tropicales, denominada Gloria Andes, que incluye al Perú. Y lo que yo quiero hacer hincapié en esta diapositiva es de que para poder tener un programa internacional de monitoreo, en el caso de la biodiversidad, es necesario tener una serie de pautas. No es que yo voy a poner una estación que va a estar georreferenciada en un mapa, simplemente, y que voy a tener un punto central, sino, como pueden observar ustedes, implica mucho más cuidado, orientaciones, áreas. No solamente es un punto, en realidad es un área. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí se monitorea vegetación, entonces es necesario tener las cuadrículas. Entonces, y es un trabajo donde tiene que estar muy bien georreferenciado para poder armar la red, y para poder también alimentar la base de datos. Entonces, no es un trabajo como normalmente vemos, que uno llega con su GPS, sí, y además son estaciones permanentes. No tienen otra manera de trabajo más sistemático para poder obtener datos verificables, corroborables y trazables en el tiempo. Entonces, esto, aquí un poco la estructura de esta base de datos. Hay una serie de matrices, es decir, si bien con los puntos vamos a obtener biodiversidad alfa, beta, sobre todo alfa, vamos a tener también datos de cobertura vegetal, por eso esas cuadrículas, la forma de crecimiento, pero también clima, ¿no? Entonces eso es importante en el tiempo, ¿no? Bueno, ya las imágenes y, bueno, los metadatos, donde se alimenta un poco con otra data y de otras instituciones o remuestreos. Y finalmente hay que tener también el trabajo correspondiente de los taxónomos para poder precisar con el detalle que se esté trabajando en las especies, ¿no? Ahora, bueno, genética, los taxonos trabajan ya biología molecular. Entonces, justo ahora con mis alumnos de bioquímica, esto vamos a detallar en un capítulo, ¿no? Solo dar cosas muy generales hacia la bioquímica, pero ya en taxonomía, en determinación de especies, esto es un trabajo bastante riguroso. Aquí, solo para mostrarles las estaciones, ¿no? En el caso de Perú hay dos estaciones, Pacaypampa, que está en Piura, ¿por qué? Porque es una zona de páramos, ¿no? Es una zona muy rica en precipitación, abundante agua y grandes páramos con lagunas, ¿no? Es muy hermoso ese lugar. Y por otro lado, tenemos Sibinacocha, un poco hacia el sur de la
del nudo de Vilcanota, ¿no? Donde nos vamos a encontrar otra vegetación complementaria y representativa de los Andes. Entonces, la red incluye Colombia, Ecuador, los países, ¿no? Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Esta red es importante porque ve la diversidad de la vegetación y su interacción con el cambio climático. Les comento una anécdota. En el año 2016 trabajaba en otra institución y me eligieron junto con otros colegas como representante ante Alianza del Pacífico. Y el tema de este programa, estas reuniones, era justamente monitoreo de biodiversidad y cambio climático. Entonces la pregunta era, bueno, ¿y por qué un tratado como Alianza del Pacífico se interesa por la biodiversidad y el cambio climático? Entonces, la respuesta es bien sencilla, ¿no? Porque este aseguramiento alimentario de productos que se van a comercializar, de cultivos que se van a comercializar, depende del cambio climático. Y algo que es necesario indicar es de que la biodiversidad que se ha mostrado en plantas vasculares y en animales vertebrados va a tener especies domesticadas, lo he recalcado, que se han domesticado principalmente han sido domesticadas por los prehispánicos, va a tener muchas especies silvestres. Por ejemplo, si ustedes revisan el trabajo del Centro Internacional de la Papa, para poder llevar el camote al África en los años 1990, para poder antes, en el 80, poder llevar papa a otros lugares, han tenido que estudiarse el germoplasma local, es decir, los parientes silvestres de los cultivos andinos. Sean estos, principalmente comenzaron con papa, tubérculo, pero luego se fueron a las raíces, el camote, y actualmente manejan muchos cultivos andinos como granos andinos, ¿sí? Entonces, o hipocótilos también, que quiere decir en este caso la maca, es un hipocótilo que es para la maca en nuestra mesa, podríamos decir que es el rabanito andino. Entonces, ese trabajo en genética para los colegas agrónomos que trabajan en mejoramiento también, es muy importante los bancos de germoplasma para buscar algunas características o respuestas a fecundación, propagación de semillas en los parientes silvestres. Entonces, con esto quería yo terminar esta breve introducción. Bueno, acá están algunos datos que se van teniendo y aquí también las familias, ¿no? Pacaypampa, esta acá es PAC, y bueno, ahí está el resultado. Se tienen 100 plantas identificadas en estos años de trabajo, más o menos 5 años trabajando. Y el día de hoy también pertenezco al grupo de humedales artificiales de la Asociación Internacional del Agua, ¿no? Y justamente ese es el mensaje, ¿no? Los humedales, que en el caso que hemos hablado son los humedales ubicados en los Andes altoandinos, bofedales, regionalmente denominados, son fuente de recurso de agua, pero también, por eso se creó este grupo de humedales artificiales en purificación del agua. Entonces ya técnicamente eso es lo que se hace, ¿no? Saneamiento. Entonces esto como preámbulo y un poco indicar que ya desde el año 2015 a nivel internacional, con coordinación
coordinando Naciones Unidas, se han definido los objetivos de desarrollo sostenible, que son 17, los tenemos en la pantalla, y que estarían culminando en el año 2030, es decir, de aquí a 10 años. Algunos de estos objetivos, por eso que ya ahora no tenemos que hacernos mucha complicación, uno ingresa por ejemplo, el de vida de los ecosistemas terrestres, que se está referido al tema que estamos hablando, nos va a indicar un poco la problemática y qué se está haciendo. Y aquí hay un tema muy fuerte con los bosques, ¿no? Es decir, hay una actividad, primero, de amenaza y, por lo tanto, una serie de programas que se están tratando de ampliar, de incentivar, y encontramos nosotros que quizás uno de los bosques más representativos, no es el único, son los bosques de queñuales, ¿no? De Polilepis en nuestro país. Sin embargo, encontramos de que en los últimos años tuvimos una experiencia hace 2 años de un grupo de estudiantes del curso de servicios ecosistémicos y se veía de que no hay investigaciones en curso, ¿no? Este grupo solo pudo estar un par de días en el Parque Nacional Huascarán y se dedicó a ver la evaluación económica de los bonos de carbono, por ejemplo. Entonces, ahí ellos, con los investigadores de este instituto de montaña asociado al parque, ellos descubrían que hay varias especies de Polilepis, hay, por la morfología, por la geografía, hay tipos de bosque también, y entonces hicieron primeros ensayos, ¿no?, para la valoración. Con esto quiero decirles de que no tenemos mucha investigación, ¿no? Los alemanes, los ingleses, los botánicos, los fisiólogos vegetales están trabajando, por ejemplo, Polilepis desde los años 60 y a nivel sudamericano, justamente lo que hemos visto de los Andes, la red como Gloria. Y uno de los peligros más fuertes que se tienen es justamente la deforestación, ¿no?, la tala indiscriminada, la quema y la desertificación. Entonces, esto definitivamente nosotros en la parte altoandina vamos a encontrar zonas desérticas también, de manera natural, pero que pueden ser rápidamente incentivadas por la actividad del hombre, ¿no? Entonces, esto es uno de los retos y para eso hay una serie de los mecanismos REED, tenemos Bosques Verdes, los programas, ¿no?, de Poncho Verde, que fue de la década de los 70, llevado a cabo en Cajamarca, y muchos programas más, justamente por estos peligros y amenazas. Entonces, cuencas altoandinas. Aquí tenemos justamente la intercuenca en el número 1. Por ejemplo, este viene a ser uno de los puntos divisorios, ¿no?, hacia el lado derecho, donde encontramos aquí a la laguna Locacocha, estamos yéndonos hacia una cuenca, esta es la parte alta de la cuenca, y hacia el lado izquierdo vamos a encontrar el número 2, es la otra cuenca. En este caso sería la cuenca Guaura hacia el Pacífico, y en el otro caso, acá Locacocha pertenece a la cuenca Alto Marañón Lauricocha, ¿no? Y aquí le presentamos a la laguna Cabayacocha justamente porque es parte y motivo del estudio de caso. Entonces, les he puesto 1, 2 y 3 para que en el mapa que viene nos lo ubiquemos, ¿no? Ven ustedes esta línea, ¿no?, cortada en celeste, es justamente la divisoria. Y Locacocha, ven el número 1, aquí, el número 1 acá, Locacocha, número 2 Rupaguay y número 3 Caballococha.
Entonces, 2, Rupaguay está aquí abajo, en la parte baja, y 3, Caballococha, ¿no? Y si ustedes ven hacia su pantalla, la parte izquierda, en realidad sería la parte oeste, ¿no? Hacia el oeste van a encontrar 1, 2, 3, 4, 5, un conjunto, 6, 7, 8, 9, de lagunas. Hay una red de lagunas. Situación que no es tan igual porque Rupaguay es la primera laguna y de Rupaguay van a venir unas 2, 3 lagunas más. Mientras que aquí, casi en un mismo nivel altitudinal, o en poco desnivel altitudinal, vamos a encontrar hasta 10 o más lagunas, ¿no? Inclusive, bueno, es como, por eso es este estudio de caso, ¿no? Entonces, bueno, en el año 2015 tuve la oportunidad, de llevar a una reunión de remediación, sí, de sitios afectados por minería, tema de los indicadores biológicos para la calidad del agua en lagos afectados por actividad minera, ¿no? Y justamente era esta cuenca. Bueno, esa la pena recordar. Entonces, en castellano, y esta es otra toma simplemente de estos puntos, ¿no? Pues serían, digamos, los hitos naturales de la división de estas zonas intercuencas. Y bueno, ya en castellano, para no complicarnos, el uso de los indicadores biológicos, concretamente hay 2 grupos que se están trabajando más intensamente en Sudamérica, ¿no? Macroinvertebrados bentónicos, el profesor Gabriel Roldán de Colombia, ¿no? Hace 40 años comenzó a trabajar en una labor de hormiga con sus estudiantes y luego, en su doctorado en Alemania, estableció las bases para el sistema de de macroinvertebrados como indicadores biológicos en Colombia, ¿no? Eso fue más o menos en los años 70, y para los 80 ya empezó a trabajar con mapas a partir de este sistema que utilizó un sistema inglés de los macroinvertebrados con la versión colombiana, y es un mapa muy con criterios científicos y útil también para el ordenamiento, para las zonificaciones, como en el caso nuestro, ecológica, económica. Y también en nuestro país se está usando mucho los peces, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Pero bueno, si bien hay algunos estudios, hay varios estudios, todavía no se ha incorporado los indicadores biológicos, y en este caso sobre todo ecológicos, en nuestros estándares de calidad del agua, por ejemplo, ¿no? Y tampoco hay estudios muy profundos en términos de data, por eso les mostraba a Gloria, de redes de monitoreo para ver esta salud de los ecosistemas de aguas superficiales, ¿no? Entonces, esto nos está costando a la hora de tomar decisiones, y el estudio de caso que estamos mostrando ahorita es importante. Existe en la Universidad de Barcelona un grupo de investigación que se llama Río Altoandinos, y justamente porque quienes lo lideran es un biólogo peruano, el colega Raúl Acosta, con una bióloga ecuatoriana. Entonces, en este portal que tienen ahí de la Universidad de Barcelona, van a encontrar estudios desde el año 98 a respecto. El índice biótico andino fue propuesto por Acosta. Luego Acosta ha propuesto toda la taxonomía de los chironomios o quironómidos como indicadores biológicos de calidad de los ríos altoandinos. Entonces, hay bastante trabajo, luego hay bastante trabajos estadísticos para
ayudar en las evaluaciones para luego tomar decisiones. Entonces ya el índice de biotécnico andino ya tiene una revisión ya de 10 años, entonces hay muchos que lo han usado con diferentes objetivos y eso es interesante, pero a nivel todavía de planificación de nuestros gobiernos, local, regional o nacional, todavía no lo estamos aplicando, ¿no? Porque hay necesariamente que hacer más investigación. Entonces, esta cuenca del Alto Marañón se caracteriza por presentar definitivamente grandes cantidades de lagunas. Como hemos visto, son glaciares que van por este efecto cambio climático deshielándose. Entonces, esto es muy común, lo hemos visto en Canadá, esto pasa también en Rusia, en la Siberia. Entonces, es algo a nivel internacional en los Alpes también. Entonces, 3 puntos críticos de este estudio de caso. Primero, desde la década de 1960 funciona justamente hacia la Ocacocha, para abajo, todo hasta Tinguicocha, es un poquito antes de la Uricocha, una mina. Y en el año 2001, a esta mina, el Ministerio de Energía y Minas le aprueba que la laguna Caballococha, allí, esta laguna sea considerada y se hagan todas las acciones de ingeniería para que sea una relavera subacuática. O sea, es el único caso que tenemos en el país de esta situación, ¿no? De que una laguna natural definitivamente que fue contaminada entre 1960 a 1996 por la planta de beneficio de esta mina, luego hagan las gestiones y en el 2001 oficialmente se le apruebe, ¿no?, la concesión del beneficio para relavera subacuática. Entonces, ¿con qué nivel de investigación? Entonces, bueno, segundo punto crítico. En el año 2005, desde el año 2005, como parte de su plan de gestión ambiental, ellos se comprometieron a realizar monitoreos, la mina se compromete a realizar monitoreos hidrobiológicos anuales. En realidad no son anuales, son bianuales. Y observábamos que en el año 2007 la metodología de colección se varió. Entonces, bueno, por lo menos hicieron la mejora continua, pero luego veíamos que los organismos de fiscalización, nadie revisaba esta información, ¿no? Eso es un poco lo anecdótico, ¿no? Tercer punto, cuando en una fiscalización a solicitud del fiscal de la FEMA de Huánuco, se fue a la mina porque estaba iniciándose un proceso judicial. Se sugirió, bueno, en realidad yo sugería al fiscal para que se hagan evaluaciones rápidas, ¿no?, solo para que él pueda considerar que no solo existen pruebas microbiológicas del agua y químicas, sino que también existe la presencia de comunidades de seres vivos, ¿no? Entonces, nuestra sorpresa fue que en el estudio que se aprueba en el año 2001, este estudio de impacto ambiental, en la línea base, ¿no?, se consideran lagunas en estado natural y lagunas alteradas. Acuérdense, 1960 inician actividades y empieza a verterse, ¿no?, arrojarse relave, sobre todo a Caballococha. Bueno, no podíamos, probablemente por eso es una evaluación rápida, no fue un estudio profundo, esto implica 2 días por lo menos, y para todas las estaciones que son 10, por lo menos unos 4 o 5 días, pero
en una evaluación rápida nos da una tendencia y no se podía diferenciar de las lagunas de estado natural con las que ya se saben son alteradas. Entonces, hay muchas interrogantes, muchas preguntas, pero era un punto de inflexión, era el año 2014, en el año 2013, en la supervisión regular a Raura, activamos el monitoreo hidrobiológico. Entonces, y a partir de ahí ya es un tema recurrente. Ya, por ejemplo, en OEFA, en la dirección de evaluación, se cuentan con hidrobiólogos, aproximadamente un grupo de 10 hidrobiólogos. Sin embargo, los de fitoplancton siguen siendo bastante pocos los investigadores. Normalmente todos vienen de universidades o del Museo de Historia, ¿no? De San Marcos. Entonces, pero cuando recién iniciamos era el año 2013, 2014. Esto es un poco la situación, ¿no? Esto es un esquema de la parte alta. Aquí justamente es esta parte alta que vimos en el mapa anteriormente, y aquí dentro del círculo rojo es específicamente Caballococha. De manera natural, en este diagrama, Caballococha descarga a Tinquicocha. Nieveucro, que fue una laguna natural, gran parte de Nieveucro se ha usado en relaveras. Justamente se llenó Nieveucro 1, o sea, el depósito relave Nieveucro 1, y por esta razón es que se solicitó en su momento que Caballococha se use como relavera subacuática. Luego, otra parte del Nieveucro, después que se ha ya colmatado, bueno, no colmatado, sino llenado según el estudio técnico, otra vez se amplió un Nieveucro, el Nieveucro 2, ¿no? El depósito de Nieveucro 2, ¿no? Y luego esto llega a Tinquicocha. En Tinquicocha hay una planta de tratamiento de aguas ácidas, porque ya es prácticamente termina el ámbito de la mina, y esto es en la vertiente oriental, ¿no? Bueno, que es lo que nos estamos centrando. Y miren ustedes los otros aportes que tienen hasta llegar finalmente a la Auricocha, que es la primera imagen que les presenté, ¿no? Entonces, todo esto se ve interrumpido. ¿Por qué? Porque Caballococha ya no descarga. Porque antes de descargar, a la laguna de Tinquicocha pasa por una planta de tratamiento de aguas ácidas, ¿no? Porque definitivamente se alteraría demasiado, ¿no? Entonces, en eso estamos, ¿no? Y bueno, esto lo puse simplemente ya. Esta es un poco la planta de tratamiento de Tinquicocha, para que lo puedan visualizar nomás. Y aquí, esto es Caballococha, que aparte de estar cerca, miren acá en la imagen, acá está la planta de beneficio, ¿no? La planta concentradora, y donde los relaves en el 2015 atendió una emergencia justamente por derrame de relave, ¿no? Que está tan cerca. Pero aquí en la imagen lo que se quiere resaltar es de que esto es una petar doméstica, es una planta de tratamiento de agua doméstica, donde, sobre todo en momentos de limpieza en aquella época, justamente esta supervisión del 13 sirvió para corregir el lodo, pum, cae a la laguna. Entonces esto al final se corrigió, pero de estas hay 3 en las riberas de Caballococha, ¿no? Entonces, manejo del agua, ¿no? Ya ni hablar, Vapor de Santa Ana, ya de natural, no sé si le quede algo. Esto está aguas arriba de Caballococha. Sí, sigue siendo Santa Ana. Y esta es una mirada, ahora sí tenemos
la planta de beneficio. Y aquí pueden ver la tubería, ¿no? Que cuando funcionaba como relavera iba moviéndose según la vimetría para ir rellenando hasta dejar un borde de 9 metros. Es decir, el relave se va rellenando, pero lo máximo es un tirante, por llamarlo así, de 9 metros, ¿no? Es decir, de que el espejo de agua, 9 metros de profundidad, va a estar el relave. Entonces, estas mangueras la tubería se van desplazando para poder rellenar por toda la base de la laguna, ¿no? Entonces, aquí puede apreciarse mejor, ¿no? La red de tuberías, las boyas para poder ir desplazando y unas pequeñas chatas. Bueno, y esto fue en el 2015 que tuve que atender esta emergencia, simplemente, ¿por qué? Porque hemos dicho, inició actividades en 1960 y esta planta, esta infraestructura, ¿no? A pesar que tiene toda su mitigación, las cochas de mitigación y todo, no, igual colapsa y probablemente esta es la laguna y toda esta es la zona, por ejemplo, de esta emergencia, ¿no? De este derrame. A 24 horas que llegué no pude reconocer evidencias de que haya llegado relave hasta el agua, pero si llegó fue mínimo. Las huellas lo indican. Igual se hicieron las tomas correspondientes para la verificación cada 24 o 48 horas. Igual es otra toma de este derrame, ¿no? Definitivamente llegó. O sea, eso ya lo que no pude es llevar a simplemente hacer las tomas de sedimento finales para corroborar, porque de hecho que la alteración es de 1960, ¿no? Solo que esto ya es un derrame en el 15. Bueno, la foto aquí señala simplemente que hay patos. O sea, que a pesar de todo hay patos. Entonces esto es otra tubería que viene, pero de agua doméstica, aparte de la que vimos en imágenes anteriores. Bueno, acá, bueno, estábamos con el fiscal, cadena de custodia, todas esas cosas. Con Huaycocha, que está muy cerca a Caballococha y Nieveucro. No solamente para que vean nada más que ya los especialistas en hidrobiología en el punto señalado en el programa de monitoreo biológico. Bueno, es punto AS-04. Y bueno, sí, bueno, simplemente en la zona altoandina, en cualquier momento, dependiendo condiciones locales también, llueve y graniza, ¿no? Acá es lluvia y granizo. Bueno, Chispicocha, también un Chispicocha, igual otro punto de muestreo. Y bueno, y es esta Ulicocha, esta es la de la foto inicial, ¿no? Igual, ¿no? Es decir, hay totorales, ¿no? Siempre, wow. Entonces, con esto estaría cerrando. Aquí es la parte simplemente de ya analítica, ¿no? Hay anelios, moluscos, artrópodos, ¿no? Crustáceos, sapos, en las diferentes, y son los niveles, ¿no? Algunos, es decir, aquí, por ejemplo, hay mala calidad, solamente hay un grupo nada más, ¿no? Acá es mejor calidad, hay 3, ¿no? Acá hay 2, acá hay 3, eso es lo que quiere decir esta barrita, ¿no? Acá, si bien hay gran cantidad de individuos, acuérdense, contaminación, gran cantidad de individuos, pero pocas especies, ¿no? Entonces, esto es en 2 estaciones. Bueno, señores, aquí tenemos ya los índices de diversidad alfa, básicamente, alfa y un beta por ahí, ¿no? Y bueno, Orestias, tenemos algunos bagres en lo que es los peces, ¿no? Y el exótico, la trucha, ¿no? Traída en 1950 por un ingeniero de la Cerro de Pasco Mining Corporation. Bueno, entonces yo cerraría ahí. La pregunta es,